Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Hoy vamos a hablar de Aatay Aserine y En secreto que miraba desde la oscuridad. Si han oído bien, algo que suena a película de suspenso, pero que en realidad está conectado con dos de las estrellas más queridas de Turquía. ¿Se imaginan la escena? Oscuridad, sigilo y una mirada intensa. ¿Qué podía estar observando a Aatay, y por qué en secreto a Serine? ¿Era admiración, celos, algo más profundo? A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, e incluso en la posibilidad de que detrás de esta frase se esconda una historia mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones y la dinámica entre estos dos talentosos actores que tantos admiramos. Así que si les gusta el drama, el misterio y las historias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en la investigación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes investigaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a empezar a desentrañar este enigma. La frase Aatay Aserine y En secreto que miraba desde la oscuridad, evoca inmediatamente una imagen poderosa. Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Por un lado, quizás se trate de un momento de profunda conexión, de una admiración silenciosa y observada desde lejos, lejos del foco mediático y de los flashes de las cámaras. Imaginen a Aatay en un evento o quizás en un lugar público y su mirada se posa en Serine, que está absorta en sus propios pensamientos o interactuando con otras personas. Y él, en lugar de acercarse o llamar su atención, se queda observándola, quizás intentando descifrarla, o simplemente disfrutando de su presencia de una manera discreta. La oscuridad aquí podría ser literal, como estar en un rincón poco iluminado, o metafórica, refiriéndose a la privacidad de sus sentimientos o pensamientos. Otra interpretación podría ser la de un observador externo, alguien que no está directamente involucrado, pero que ha notado esta peculiar atención. Tal vez sea un paparazzi o un fan particularmente perspicaz, que captó ese instante y lo describió de esta manera tan sugerente. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es escrutado y analizado, es fácil que se creen estas narrativas. La prensa del corazón turca es famosa por sus titulares impactantes y sus historias intrigantes, y esta frase encaja perfectamente en ese molde. Serine Sarıkaya y Aatay Ulusoy son dos de los nombres más resonantes en la actuación turca. Ambos han alcanzado la fama internacional gracias a sus papeles en series de gran éxito, y su química en pantalla ha sido objeto de muchos comentarios y especulaciones a lo largo de sus carreras. Han trabajado juntos en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a una pareja, y esa experiencia en pantalla, sumada a sus personalidades públicas, ha generado un aura de misterio en torno a su relación fuera de cámaras. Siempre se ha rumoreado sobre una posible relación entre ellos, pero ambos han mantenido un perfil bastante discreto sobre sus vidas personales. Y es precisamente esa discreción la que alimenta las conjeturas. Cuando no hay declaraciones oficiales o confirmaciones, la imaginación del público y de los medios se dispara. La frase Aatay Aserine y En secreto que miraba desde la oscuridad podría ser una forma poética de describir esa tensión subyacente, esa posibilidad de algo más que una simple amistad o relación profesional, algo que se percibe pero no se ve claramente. Podríamos especular sobre el contexto. ¿Estaban en un evento social al que ambos asistieron pero no juntos? Quizás en un encuentro casual donde él prefirió mantenerse al margen observándola. La oscuridad podría representar la distancia física o emocional que los separaba en ese momento, o simplemente la falta de luz que impedía una visión clara y completa. ¿Estaba Aatay admirando su belleza, su talento, su forma de desenvolverse? ¿O quizás estaba intentando entenderla mejor, tratando de leer sus emociones a través de su mirada? Es importante recordar que muchas veces, estas frases son interpretaciones y no hechos concretos. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias, a menudo adornan las situaciones o les dan un giro más dramático del que realmente tienen. Sin embargo, no podemos negar que hay una cierta magia en la idea de una mirada secreta, de un sentimiento no expresado, de una conexión que se vive en silencio. Pensemos en las posibilidades de lo que esa mirada podría
El significado. Si asumimos que es una admiración profunda, podría ser que Atai viera en Serinei a una colega talentosa, una mujer a la que respeta y por la que siente una atracción particular. La oscuridad sería entonces el escenario perfecto para expresar esa admiración de una manera más íntima, sin la presión del público o de los flashes. Quizás él sentía que en la oscuridad podía ser más auténtico, más vulnerable, permitiéndose observar sin ser observado. Por otro lado, si la frase sugiere un secreto más complejo, podríamos estar hablando de algo relacionado con la trama de alguna serie o película en la que hayan participado juntos, o en la que uno de ellos estuviera involucrado y el otro fuera un espectador. Sin embargo, dado que la frase es tan general y poética, es más probable que se refiera a su vida personal o a su dinámica como figuras públicas. La clave aquí es el en secreto. Esto implica que la mirada no era casual ni pública. Había una intención de no ser detectado, de mantener esa observación en privado. Esto podría deberse a múltiples razones, para no incomodar a Serinei, para evitar rumores, o simplemente porque él deseaba vivir ese momento de forma personal, sin la intromisión de terceros. También podríamos considerar el ángulo de la inseguridad. Quizás Atai estaba inseguro sobre algo, y al observar a Serinei desde la oscuridad, intentaba reafirmar algo en sí mismo, o buscar una señal que le diera tranquilidad. Es una interpretación más psicológica, pero no descartable, especialmente cuando hablamos de personas que viven bajo el constante escrutinio público. La presión de ser una estrella puede generar muchas inseguridades, y la forma en que uno mira a los demás, o como uno es mirado, puede ser un reflejo de esas luchas internas. Otra posibilidad es que la frase sea una metáfora de la vida misma, de cómo a veces observamos a las personas que nos importan desde la distancia, en los momentos más inesperados, sin que ellos se den cuenta. Es una forma de apreciar su existencia, de ser testigo silencioso de su paso por el mundo. Ahora bien, ¿hay alguna evidencia concreta que respalde estas interpretaciones? Como mencioné antes, en el mundo del espectáculo, las evidencias a menudo son escasas y las especulaciones abundan. La prensa de espectáculos turca y la internacional en general, a menudo construye narrativas basadas en rumores y en la interpretación de pequeños detalles. Es posible que esta frase haya surgido de un avistamiento aislado, de una foto borrosa, o incluso de una declaración indirecta de alguien cercano a ellos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es la popularidad y el carisma de Serinei Sarkaya y Atai Ulusoy. Ambos son actores con una gran base de fans que siguen de cerca sus carreras y sus vidas personales. Su trabajo en Medcezir fue un hito para ambos y la química que proyectaron en esa serie hizo que el público deseara verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Atai y Serinei en secreto que miraba desde la oscuridad? Es una frase que invita a la reflexión, que despierta la curiosidad y que nos permite jugar con nuestras propias interpretaciones. Puede ser un símbolo de amor platónico, de admiración profesional, de un secreto compartido, o simplemente de un momento fugaz de conexión humana capturado por la imaginación. Lo que es seguro es que esta frase, por su naturaleza intrigante, ha capturado la atención de muchos y ha generado un sinfín de preguntas. Más allá de la interpretación literal o figurativa, esta frase nos habla de la fascinación que sentimos por las vidas de las celebridades. Nos gusta imaginar sus historias, sus pasiones ocultas, sus relaciones secretas. Es una forma de conectar con ellos a un nivel más humano, de pensar que a pesar de su fama y fortuna, también experimentan emociones complejas y momentos de vulnerabilidad. La oscuridad podría representar ese espacio íntimo donde los sentimientos verdaderos afloran, donde las fachadas caen y donde la observación se vuelve más sincera y profunda. Y Atai, al mirar a Serinei desde esa oscuridad, estaría, quizás, experimentando una gama de emociones que solo él conoce. Es posible que en el futuro algún día ambos actores decidan compartir detalles sobre su relación, o sobre algún momento específico que haya dado origen a esta misteriosa frase. Hasta entonces solo nos queda especular, fantasear y disfrutar de la intriga que rodea a estas dos grandes estrellas. En resumen, hemos explorado varias interpretaciones de la enigmática frase, a Atai y Serinei en secreto que miraba desde la oscuridad. Hemos considerado la posibilidad de una admiración silenciosa, de un observador externo, de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, e incluso de las inseguridades que pueden surgir bajo el foco mediático. Lo que queda claro es que independientemente de la verdad detrás de la frase, evoca una imagen potente de misterio. Conexión y fascinación por la vida privada de las celebridades.
Y así llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de nuestra inmersión en este interesante tema. Ha sido un viaje fascinante a través de la especulación y la imaginación, explorando las profundidades de una frase que a primera vista parece simple, pero que encierra tantas posibilidades. Me encantaría saber sus propias interpretaciones de esta frase. ¿Qué creen ustedes que estaba mirando a Atai? ¿Tienen alguna teoría propia? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tipo de contenidos. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que está por venir. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a explorar los misterios que nos rodean. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.